tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del horario en el que nos esté viendo en este capítulo de Versus. ¿Ya se dio cuenta que nos hace falta una persona en esta mesa? Sí. Y sí, se siente un poco raro porque aquí te quedas como hundida en el sillón. Sí. Sí, cómodas para platicar. ¿Cómo están? Que voy a extrañar hablar de Movimiento Ciudadano. Sí, En y más exceso. ahorita. Sí, este sí, día. nos falta, como que falta naranja. Falta fosfo y chinos. Y muchos chinos. Muchos chinos. que nos envidian en las láser. Ay, Sí, la vibra esa señora envidiosa está de Meme Yamel. Sí, es siempre de envidiosa Sobre todo. Meme. Le mandamos un abrazo a Meme, que por cuestiones laborales no nos va a poder acompañar en esta ocasión, pero aquí ya está, como bien acaban de ver, Alina Duarte, Adriana Buentello y Dani Barragán. De aquel lado también está Cris Rodríguez y de este lado Perla Velázquez, para llevar toda una mesa muy interesante, porque estamos ya a 20 días de que sea la elección, exactamente 19 días, empieza ya una especie de cuenta regresiva en donde vamos a ver quién es el que se queda o la que se queda con la presidencia de la República, y además también todos los cargos que se están jugando, que se disputan más de 20,000 cargos públicos. Entonces hablamos de las elecciones más grandes que hasta el momento se hayan realizado en la historia del país, así que cómo se está dando esta última recta de la campaña electoral, aquí lo vamos a analizar porque muchas cosas están cambiando y son, claro, objeto de estudio en esta mesa de Versus. Así que arrancamos, vamos a una pausa, deje su me gusta en esta transmisión, déjenos sus comentarios y también comparte que ya estamos arrancando en esta ocasión en Estudio B. Vamos a una pausa y regresamos. Pues vamos a arrancar con esta mesa que en esta ocasión estamos enfrentando a la izquierda contra la derecha, ya en este último tramo de la elección, de la campaña electoral, para elegir a quien quieran que sea la próxima presidenta o el próximo presidente, depende también cuáles sean sus intenciones de voto, como Meme Yamel, que no está en esta ocasión. Vamos a arrancar contigo, Dani Barragán, si te parece. Ok. Lo malo de sentarse junto a la maestra es que pasa esto. Que te está viendo. Sí, que estaba haciendo apenas la tarea. Exacto. Vamos a arrancar contigo, Dani, porque acabamos de pasar el último encuentro que se disputan entre los candidatos y la candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que también sabemos que la jefatura de gobierno es importante para los que aspiran también a veces a contender por un cargo en la presidencia de la República. El próximo fin de semana vamos a ver el último debate presidencial. ¿Cuáles son los ánimos que has estado viendo ya en esta última semana, que se han aumentado, han crecido también incluso en la manera en cómo se están dirigiendo a la ciudadanía? Pues, a ver, del lado de Morena creo que podrían calificar que el saldo es positivo, ¿no? Porque es un partido que sus candidatos arrancan con una muy amplia ventaja y que, por ejemplo, tenemos casos, el más emblemático hasta ahorita ha sido el de Veracruz y el de Ciudad de México, donde las candidatas han enfrentado una guerra sucia importante. Por ejemplo, el asunto de Clara Brugada, que hasta el mismo Taboada en uno de los debates le dijo: tú ni ganaste la candidatura, que la ganó Harfuch. O sea, como se le olvida al tipo que son cuestiones legales de equidad de género, no es un regalo a Clara Brugada, una candidatura para nada se debe a eso, pero sí es como el menosprecio, ¿no? Y todo el despliegue de publicidad muy costosa de Santiago Taboada, o sea, claro que iba a generar ahí un eco, ¿no? Pero me parece que ya después del tercer debate Clara Brugada queda muy bien parada, se reafirma pues en lo que es, ¿no? Del lado del López Obradorismo y de la izquierda, y eso es lo que le termina ofreciendo a la ciudad. Ya a diferencia del segundo debate se le notó un poco mejor, ya no tan airoso al otro macho de Santiago Taboada, que por el otro lado queda él también con muchísimas cosas que aclarar, ¿no? Por ejemplo, lo del blindaje de su alcaldía, que más bien resulta que es el mando único de Ciudad de México, ¿no? O sea, ese tipo de mañas que le descubrieron es muy bueno. Lo de Nale también siento que termina saliendo airosa, estuvo encima de ella,
a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y al periódico El Universal, sacando estas notas sobre sus propiedades, que ya después, justo esta semana, se da a conocer que sí está detrás el clan de los Yunes, que son pues de los propietarios de Veracruz. Ahí los veracruzanos no nos dejarán mentir. Entonces, poniendo esos dos puntos, creo que Morena sale bien librado. Las otras entidades que, por ejemplo, están disputando sería Morelos, también la candidata, a pesar de los quehaceres y sin quehaceres de Cuauhtémoc Blanco, pues logra también al parecer sacar una ventaja. El caso incluso de Guanajuato y Jalisco, aunque todavía no esté clara una victoria para Morena, el hecho de ganar terreno en entidades que no son para nada de la izquierda, creo que también podría calificarse como una victoria. Y en conjunto, para la elección presidencial, sí estamos con miras al tercer debate, pero pues Claudia Sheinbaum llega bien, llega manteniendo su distancia con Xóchitl Gálvez. Logró librar, por ejemplo, todas esas críticas que lanzamos, incluida yo, a cómo estuvo fotografiándose muy sonriente con Eugenio Hernández, con Erubiel Ávila, cómo el ser extremadamente pragmática, o sea, logró librarla bien, y ahí está reflejado en las encuestas, salvo Massive Caller, ¿no? Que ese es un punto y aparte. Pero creo que en el caso de Morena, o sea, a pesar de muchos problemas en la elección, de problemas del propio partido, llegan logrando lo que querían, que era la unidad, y logran llegar en la mayoría con una amplia ventaja. O sea, a 19 días lo han hecho bien. Digo, todo puede pasar aquí todavía en este lapso de tiempo, de aquí a la elección, pero mientras me parece que llegan cómodos a la elección. Del otro lado, que creo que es donde nos va a dar más de qué hablar, que es del lado de la oposición. O sea, lo que ya vemos son los fantasmas de la inminente derrota. Tenemos, hablando primero de la elección presidencial, de su candidata presidencial, pues una mujer que simplemente no logró superar la fase del odio anti-AMLO, que esa está activa desde el 2006. O sea, el odio a AMLO no es nuevo, ¿no? Eso ya lo venimos enfrentando desde hace muchísimos años, pero es simplemente un estrato. Y Xóchitl Gálvez no logró superar eso, no logró salir de ese pantano del odio a AMLO, del decir López, del decir cacas, ¿no? O sea, ese tipo de adjetivos que le han puesto al presidente, ese estrato de hasta abajo, y ahí se quedó Gálvez, ¿no? O sea, como que no logró ella estructurar una campaña que planteara por qué ella es una alternativa más allá de lo de AMLO, ¿no? Entonces, por eso creo que, y eso es lo que va a ser la materia del análisis, ante la inminente derrota, ante el inminente fracaso de una candidatura que nos demostró que cada vez se puede caer más bajo, que es la de Xóchitl Gálvez, vamos a estar viendo, y en esta semana ya empezamos a documentarlo un poco más, los actos de desesperación. El más visible podría ser el de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Que sale así de, a ver, ¿qué te ofrezco? A ver, ¿qué traigo aquí en la bolsa para que declines, ¿no? Tengo la dirigencia del PRI, tengo mi candidatura. Saca sus tazos. Sí, ¿no? Y su pelusa del ombligo, como en las caricaturas. O sea, que es el rostro de la desesperación. Sí. Que qué bonita imagen ver a un PRI desesperado. Creo que jamás nadie se quejaría de eso. Qué bueno, regálanos más imágenes de esas, por favor, Alito. Pero, o sea, sí es la imagen de la derrota. Una imagen que te tira a esos escenarios Massive Caller de que estás ya incluso arriba de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya es el rostro sin maquillaje de decir, así estamos y así nos tiene Xóchitl Gálvez, así nos tienen los partidos, así nos tienen nuestros intelectuales, ¿no? En ese vano. Uh-huh. Eso va a ser por un lado, yo al menos no creo que vaya a tener mucho eco del otro personaje del que se espera que haga lo mismo, que sería Marco Cortés, porque en la lista de deseos de Maine sobre su posible declinación incluía a los dos. A Marco Cortés siento que no va a ceder ante esta también especie de presión de Alito Moreno, pero sí vamos a estar viendo más de ese tipo de acciones, incluso el destape de la misma María Rosa, ¿no? El hecho de que, pues no somos independientes, sí, miren, sí somos partidistas y sí marchamos por candidatos, ¿no? Pero está el otro lado de lo que me parece más serio,
¿no? Porque esto al final de cuentas va a ser capitalizado por Alejandro Moreno Cárdenas de decir, ven cómo yo no estoy obsesionado con el poder, ven cómo soy patriota, sí, o sea, él como buen priista va a saber capitalizar absolutamente todo, ¿no? Pero lo que siento yo que es más serio y que es lo que se le tiene que poner atención es a lo que se esté maquinando por debajo de estos shows, que es este comentario que a veces es protagónico, a veces se siente entre líneas, que es el de judicializar la elección, ¿no? O sea, que Morena y PT y Partido Verde ganen, sí, muy bien todo, pero ¿qué creen? Que pues nuestro brazo legal, que ha sido muy efectivo, el brazo legal de la derecha, pues tiene preparadas estos elementos para poder poner en duda la efectividad de la elección. Eso es a mí lo que me parece más grave. La verdad no es un escenario que me gustaría ver, sobre todo porque o sea, así como se sienten los ánimos, la participación de la gente va a ser muy grande y eso va a ser crucial. Pero llevan 6 años demostrándonos que legalmente saben hacer muchas cosas, además de que cuentan, pues sí, también no nos hagamos, con una parte del Poder Judicial, que es uno de los temas pendientes en esta administración, que incluso es un tema de campaña de esta administración. Entonces, son muchos elementos que cerraría con esto, más allá del show priista de te cedo esto a cambio de esto. Digo, de nada sirve que Alejandro Moreno lo firme en un documento, porque ya vimos que a Marco Cortés ni eso le funcionó, ¿no? Ya después tuvo que sacar así de, oye, cúmpleme, ¿no? O sea, que es mero show. Pero lo otro sí me parece un poquito más serio, porque en la derrota la desesperación puede ser una gran aliada, y esa gran aliada puede llevarte a cometer ese tipo de actos que pueden ir más allá. Y sí veo, por las declaraciones que han dado desde inicios de este año, esa posibilidad de que la oposición esté planeando algo legal post-electoral. Es muy cierto esto que dices, que lo que han hecho desde el aparato de intelectuales, desde lo que han hecho los dirigentes de partidos, es ir dando poco a poco destellos de lo que va a pasar en el proceso electoral. Por ejemplo, me refiero también a lo que hicieron los intelectuales al momento de decir, tienes que atacar y tienes que dar un golpe más fuerte, no importa que mientas. Los comentarios de Carlos Alarraqui, los comentarios de Castañeda, en donde decían, sí, tienes que ir directo a la yugular, y de esta forma vas a tener a más gente viéndote y a más gente también pues sí, capitalizando todo ese apoyo que te puede dar la ciudadanía. Han atendido lo que les dicen los intelectuales, han atendido lo que les dicta Claudio X González, han atendido cada uno de estos comentarios, y ellos mismos también han hablado sobre si se puede llegar a tribunales para decir, el presidente López Obrador sí tuvo una incursión dentro de este proceso electoral, que eso es lo que ha estado planteando la derecha. Adri, ¿tú crees que esta elección sí pueda ser judicializada con base también en cada uno de estos destellos que han ido dejando y decir, vamos por este camino? Pues lamentablemente no creo, o sea, me parece que ya es un hecho, o sea, hay más de 50 denuncias, entiendo, en contra del presidente en el Tribunal Electoral. Ayer escuchaba a uno de los magistrados hablar al respecto, o sea, obviamente no daba los detalles, pero sí se menciona ya pues la intervención del presidente, y me parece que sí ha sido muy delicada la participación, por un lado, de muchos personajes. En el caso, por ejemplo, de Claudio X González, como cada vez ha sido más evidente esta gerencia o esta dirección de esta oposición. Yo no concibo la decisión o el mensaje de Alito sin una presión profunda de parte de Claudio X González, quien es el que ha estado, digamos, en un modo mucho más desesperado, ¿no? Creo que es además muy visible, interesante cómo en sus redes sociales se expresa esa desesperación, ¿no? Cuando empiezan además a atacarlo. A mí me parece que además es muy coincidente el hecho de que Álvarez Maínez empieza también a crecer, y la idea era no dejarlo llegar al tercer debate, por eso también que el mensaje de hoy, ¿no? de Alito, declina y destina todo tu tiempo para el voto útil, ¿no? Todo tu tiempo aire en radio y televisión para el voto útil, y yo renuncio a la dirigencia del PRI,
y a mi candidatura al Senado. No veo, digamos, obviamente, no solamente fuera de la ecuación a Claudia X González, sino me imagino que ha de haber presionado, imagínense además para presionar a un personaje de esta naturaleza, ¿no? Y recuerdo todavía estas escenas de Claudia X González justo en el PRI, ¿no? Comandando a estos 3 personajes, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano y a Alito Moreno en la casa del PRI. Me parece que son imágenes muy icónicas de lo que estamos viendo, pero veo por un lado sí una desesperación, porque además creo que el presidente, como un gran ajedrecista, y esto también recuerdo que me lo pusieron también en algún mensaje en las redes sociales, porque creo que sí tiene la operación política que hace el presidente, tiene objetivos muy concretos. Podemos considerar que han sido intromisiones al proceso electoral o no. Bueno, creo que también eso ya es un tema que podemos discutir, pero lo que sucedió en el caso de María Amparo Casari, lo comentaba contigo afuera del aire, Dani, me parece que es relevante porque, bueno, finalmente es una figura que me parece que representa una comentocracia, pero que sí ha estado involucrada en la corrupción, en el tráfico de influencias, nos queda o nos podrá quedar muy claro como sociedad que ahí hay mucha corrupción, y no solamente de parte de ella, sino bueno, muchos personajes de esta élite supuestamente intelectual, quienes decidían por dónde iban las narrativas. El punto es que la forma en la que se hizo me parece que va a ser justamente el argumento para, digamos, el Tribunal Electoral, porque yo creo que esto evidentemente va muy encaminado a pues digamos, ponerle la alfombra, ¿no?, para el plan C. Tú escuchas y lees todos los comentarios porque era evidente que le iban a regresar la pensión, porque el procedimiento tal cual, digamos, como se debe en un procedimiento judicial o jurídico, pues ya estaba planteado, digamos, de vicio, y el presidente lo sabía. El presidente sabía que eso pues no iba a prosperar, pero le iba a servir justamente para, desde su punto de vista, evidenciar esa corrupción, tanto del Poder Judicial como de esos intelectuales. Entonces, creo que eso abona mucho en este momento, por un lado, para que la gente cierre filas en torno al plan C, al segundo piso, la cuarta transformación, que es como quizá para el presidente el empujoncito que necesitaría para cerrar o para que se vote a Claudia Sheinbaum con una abrumadora mayoría. Pero del otro lado también están pues todas las intromisiones o lo que consideren y lo que la oposición vaya a impugnar. Creo que yo no tengo ninguna duda en lo absoluto de que va a arrasar Claudia Sheinbaum, me queda clarísimo, y que además también la oposición es muy de risa, la verdad que bueno, a mí de verdad no me queda claro, porque pues no siento que sea como complicado de entender, de verdad, pero no han entendido de qué se trata, ¿no?, la popularidad del presidente. Y digo, nada más doy 2 ejemplos que, bueno, me matan de risa, porque de verdad que no tienen asesores, o de verdad todos andan súper desprendidos del piso. O sea, no es como bueno, no entiendo lo que está pasando en el país. Contrato a alguien que me explique, pero lo pongo en el ejemplo de Santiago Taboada. Más bien ya después, cuando nos enteramos que quiere poner tarifas diferenciadas en el metro, entonces, bueno, le va a salir mucho más caro, obviamente, a la gente más pobre que vive a 3 horas de sus lugares de trabajo. Bueno, ¿en qué cabeza cabe? Absurdo, de verdad. O sea, increíble, ¿no? O sea, que están súper desconectados, pero es de risa. Otro tema también que me da mucho la atención, bueno, obviamente esto de blindar la capital, me gustó la argumentación que dio ahí Salomón Chertorivsky, ¿no? Creo que también refleja su argumentación, ¿no? Lo que para el PAN ha sido la seguridad, incluso también con Calderón, ¿no? Blindar es como aquí, afuera no me importa quiénes estén y si están los delincuentes, pero este es mi reino, ¿no? Xóchitl Gálvez también ayer en esta entrevista que dio, no sé si la vieron en creo que es Tercer Grado, y yo nada más debo decir que la vi porque mi mamá me avisó, porque la verdad es que tele abierta no veo, pero me parece muy interesante cómo se expresa. Uno se quiere deslindar aparentemente de Felipe Calderón, y luego dice, no soy fan de Felipe Calderón, pero al menos intentó combatir la delincuencia. Si de ya tuvieras callado, no soy fan de Felipe Calderón, punto. ¿No? O sea, no se ayuda, de verdad que ni tantito. Y otro de los temas preocupantes es que creo que también hay que leer muy bien lo que están diciendo. Es cuando le pregunta a Denise Merker si va a aceptar
el resultado de la elección. Dice, soy una demócrata, ¿no? Pero nunca dice, voy a aceptar el resultado de la elección. O sea, lo que dice es que ella va a ganar, ¿no? Que porque si vota el 63% o algo así, dice, de la población, que sin duda va a ganar. O sea, es decir, está buscando un milagro, pero nunca dice, ¿no? O sea, que va a aceptar el resultado. Yo creo que todo se está cocinando para allá. Y esto yo creo que también debe de Morena, de estarlo, o de esta alianza de la Cuarta Transformación, también tienen que estarlo analizando, porque creo que sí hay muchos elementos. O sea, por supuesto que hay una narrativa, por supuesto que hay corrupción en el Poder Judicial, pero creo que sí hay muchos elementos que van a utilizar como argumentos para esta elección, para judicializar esta elección. Yo no descarto que esto vaya a ser un proceso mucho más tortuoso de lo que quisiéramos, pero me queda claro que lo que hizo el presidente de la semana pasada con el caso de María Amparo es un empujón de una dimensión que creo que todavía no alcanzamos a dimensionar. La gente está muy indignada y es un caso, sí, el de María Amparo Casar puede ser un caso de corrupción grave, pero ni de cerca ni de chiste, es como lo más relevante de la oposición en términos de corrupción. Es emblemático para el presidente porque involucra muchas cosas, entre otras, como les decía, la comentocracia corrupta, ¿no? Neoliberal, pero también el caso del Poder Judicial. Y creo que pues vamos a ver una batalla muy larga ya al final de año para esta, pues después de esta, que creo que ya es un hecho, la judicialización de esta elección. Alina, la parte de la izquierda también hemos visto que han sido pocas las veces que han recurrido en esta campaña electoral a los tribunales, ¿no? O sea, la queja que vimos que resolvieron el día de ayer por parte del INE, el lunes, fue por un tema que se le nombra a Claudia Sheinbaum narcocandidata por parte de Xóchitl Gálvez. Sale a su favor de Claudia Sheinbaum y terminan diciendo tienen que editar esa parte del INE. Pero pocas veces también a la izquierda se le ha visto activa para decir y pedir que ese tipo de argumentos o calumnias, como fue calificado también por parte del INE, se bajen. ¿Qué está pasando con esa fracción que ahorita está en el gobierno y que lleva un nombre que es el presidente López Obrador? ¿Qué están haciendo para combatir todo este trabajo que están realizando desde la derecha? Bueno, en realidad digamos, el origen propio del Movimiento de Regeneración Nacional es una lucha encarnada contra el Poder Judicial, ¿no? O sea, el nacimiento propio es en contra de esas instituciones que están intentando bloquear la candidatura, la llegada del presidente López Obrador y que avalan electoralmente fraudes como el del 2006, que fue desastroso. En el caso del 2012, que se hicieron, se taparon los ojos, ¿no? Como el meme, y dijeron, chao, aquí no pasó nada, a pesar de que todos sabíamos de la existencia de las tarjetas Monex. Se intentó judicializar, el caso más emblemático es el caso del desafuero en el año 2004, 2006. Se han tratado de impugnar muchas veces candidaturas, lo hemos visto más allá de ideológicamente donde estén situados, hemos visto constantemente que todas las candidatas de la Cuarta Transformación terminan pasando por eso, e incluso también hay algo que se minimizó, yo creo que se ha minimizado, que es el hecho de los ataques de esas instituciones electorales en contra no solo de liderazgos y candidatos de la Cuarta Transformación, sino en contra de periodistas. O sea, es que mi caso es el caso ya más común de muchos periodistas, que llega el INE, toca tu casa y te dice por qué estás tuiteando y quién te está pagando por tuitear, ¿no? Eso me pasó en el juicio expresidentes, pero le ha pasado a muchísima gente que es periodista, que es de un ciudadano común y corriente, y que les llegan a su casa y les dicen, pues no puedes estar tuiteando, ¿no? Eso, no sé qué, y es como, ¿tú quién te crees, no? Para venir a acosar, porque además te meten en casos que evidentemente no es como, yo siempre lo decía, no es como que te quieras divorciar y hay un montón de jueces y de abogados para divorciarte. O sea, encontrar un abogado electoral es sumamente
O sea, te da una ansiedad tremenda porque no es que pululen por la calle, ¿no? Y resulta que cientos de personas han sido judicializadas por el poder judicial, los tribunales electorales. Entonces, claro que la Cuarta Transformación, incluso dentro de los estatutos, dentro de las normas, no vamos a recurrir a esos mecanismos que han pues hecho, ¿no? Han intervenido, han sido sumamente injerencistas en los procesos internos. Por eso es que fue tan mal visto que también las llamadas corcholatas en algún momento o ciertos personajes recurran al Poder Judicial, porque es como todo se tiene que dirimir dentro del partido, toda vez que evidentemente ellos están en contra, ¿no? De todo lo que ocurre ahí. Y como respuesta, ¿qué hay? Primero, hay algo que el presidente López Obrador ha insistido y que pues yo formo parte de eso. Yo sí creo, ¿no? En esa revolución de la que habla de las conciencias, más allá de un eslogan, en realidad es esa transformación político-cultural de la vida en nuestro país. No podemos asumir que pueda llegar un nuevo gobierno y replicar las mismas prácticas políticas. Entonces yo sí creo que por ahí se ha dado un vuelco a nuevamente condenar la corrupción, a decir esto no está bien. El ejemplo o cosas en general, ¿no? Ideológicamente, ahí está el ejemplo de este tuit horrible de la Cancillería del día de ayer felicitando al Estado de Israel por su independencia, cuando en realidad no es una independencia, es el inicio del genocidio que hoy estamos viendo hace 76 años. Y la gente entonces da ese paso de decir sí, pero este gobierno no es todo igual, hay cosas que no están bien, y ahí se está dando un primer paso. La otra es los mecanismos de protección electoral, ¿no? Hay cerca de 600,000 personas que hoy están, y que me tocó estar también en esa trinchera, que se recurrió a cerca de 600 y tantas mil, casi 700,000 personas que estarán cuidando las casillas el próximo 2 de junio en este país. Entonces nos tocó pues ver que sí existe esa estructura a nivel nacional. Es impresionante también. Yo creo que entre más veo qué implica también el partido, que hay partido en comunidades alejadas donde no hay internet, pero sí hay partido, es alucinante. Y la otra es un llamado a la ciudadanía, y esto creo que tiene que quedar muy claro. El próximo 2 de junio yo creo que vamos a materializar, por un lado, la voluntad popular que se expresa en varias encuestas, ya no solo es una, en donde pues Claudia Sheinbaum parece tener ganado todo. En la Ciudad de México hay un porcentaje de más o menos 10 puntos de diferencia actualmente. Sin embargo, una cosa, y esas son las lecciones que tendríamos que estar sacando del 88, del 2006 y del 2012, una cosa es la voluntad popular metida ahí en la urna, y la otra es la defensa del voto. Y a estas alturas, lo que yo creo que es más importante ya en esta recta final es esa defensa del voto y el cuidado postelectoral de los resultados. Es decir, el 2 de junio yo sí creo que se va a ganar la ciudad, se van a ganar varias gubernaturas, de esos 20,000 puestos de representación, yo creo que se van a ganar bastantes. Sin embargo, yo sí creo que hoy la maquinaria está puesta en focos específicos, y uno de ellos es la Ciudad de México. Hoy ustedes pueden salir en esta ciudad y ya no ven la cara de Xochitl Gálvez. O sea, Xochitl desapareció y hay uno que otro espectacular. Muy poquito de publicidad aquí en Ciudad de México. Pero tú ves la cara de Taboada tapizada. Hay muchas agresiones hacia compañeros y compañeras que están haciendo brigadeos, que están haciendo pues concientización, ¿no?, sobre lo que implican los modelos en disputa en la Ciudad de México. Y pues más que se rumore, pareciera que la estrategia es recurrir nuevamente a la compra de votos, a pagarle a la gente para que no llegue a cuidar las casillas ese 2 de junio, a la gente que está en la mesa directiva, porque son los que selecciona el INE, que no acudan, y el acoso general hacia la población, ¿no? Entonces, por más que las encuestas estén diciendo tal o cual cosa, creo que estos procesos van a ser fundamentales, y lo que yo le recomiendo a la audiencia es que lleguen a votar muy temprano. Recuerden que cuando no se completa la mesa directiva, se empieza a completar con la gente que está en la fila. Entonces, que también ese día tengan la disposición de llegar a las 7 de la mañana a la casilla antes de que abra, la gente que nos está viendo, para que si no se completa la mesa directiva, sean ellos y ellas quienes asuman esa responsabilidad. Porque regreso a tu punto inicial, Dani, ¿no? Judicializar la elección, pero no la federal. ¿Podría ser la de la Ciudad de México? Ese es el otro tema. Ajá. Sí, es que
O sea, en medio de la tragedia lo que quieres es empezar a salvar lo que puedas, ¿no? Por eso mucho de lo que se empezó a manejar en la Ciudad de México era eso, ¿no? De que ante una elección presidencial perdida, ganar la Ciudad de México se les antoja mucho, ¿no? Les permitiría, lo comentamos aquí, reagruparse políticamente y sobre todo financieramente. O sea, imagínense la cantidad de recursos de la que se harían si ganan la Ciudad de México, ¿no? O sea, sería un gran alivio para una oposición que llega muy lastimada, ¿no? Después de que tienen 6 años metidos en la derrota, en el no entender, en todo lo que ya hemos detallado en estos versos y en nuestros respectivos espacios, ¿no? Pero yo sí creo que si no pueden con la más grande, que sería la presidencial, sí van a apostar por las otras, porque lo que hay que garantizar son espacios. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando Calderón empieza a perder, cuando gobernaba, el PAN empieza a perder entidades, llegaron a un nivel mínimo? Lo que hicieron fue que en los estados en los que quedaron, se reagruparon ahí. Por eso tuvimos que cuando gana Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, el grupo de los calderonistas, que son de Gil Swart, Ernesto Cordero y otros tantos, van y de repente ya estaban en la nómina del gobierno de Tamaulipas. ¿Qué tenían que hacer ahí? Pues sus negocios nada más, porque gobernar evidentemente no. Entonces, así es como se manejan. En donde puedan ellos anclarse, ahí van a estar porque necesitan sobrevivir. Lo de la Ciudad de México ha sido menos evidente como la materia que puedan utilizar para impugnar, ¿no? A diferencia de la federal, que ahí tenemos identificado lo que ya mencionábamos, que son, al menos lo que se ha hecho más público, las intervenciones, las declaraciones de López Obrador en la mañanera, ¿no? Pero en la Ciudad de México, pues la defensa del voto que ya mencionaba Alina, el hecho de que sí hay una división, a pesar de que se tenga controlado, por ejemplo, a Ricardo Monreal en esta ocasión, a diferencia del 2021, a pesar de que Clara Brugada tenga una amplia base social que la acompaña, sí hay una Ciudad de México dividida, ¿no? Que pues se debe a muchísimas razones, no simplemente a que el PAN sea la gran opción que la gente está viendo, ¿no? Se deben es un asunto multifactorial. Entonces, no lo descartamos porque sí le están inyectando el dinero. O sea, lo platicamos en el postdebate del segundo debate de la Ciudad de México, que fue, o sea, Santiago Taboada ni siquiera mencionaba a Xóchitl Gálvez, ni en el primero lo hizo ya en el tercero, pero ni por aquí le pasaba. Incluso están los videos de cuando se saludan, los dos lo hacen con una cara de, o sea, no nos mejor tragamos, no me hablas, ¿no? O sea, mejor no. Entonces, sí quieren dar esa batalla por la Ciudad de México y, por ejemplo, ahí el asunto de la brecha que sea más reducida también les ayuda a generar esa idea de que sí pueden arrebatar en la Ciudad de México a Morena. Supongo, y por también lo que ha detallado Alina, el trabajo de base, el trabajo del partido ha sido bueno porque perder el bastión político, cultural, ideológico de parte de la izquierda, que es la Ciudad de México, sería una derrota muy grande que empañaría cualquier otra victoria, incluso una victoria presidencial, ¿no? Entonces, no tienen que descartar absolutamente nada. Sí entiendo esa parte que yo, por ejemplo, desconozco, ¿no? Que nos explicabas ahorita de esos principios de Morena de, a ver, o sea, nosotros no vamos a recurrir a eso porque pasó esto y esto. Pero, o sea, si te estás enfrentando a ese brazo que es más fuerte de Claudio X González, ese brazo legal que es más fuerte que el brazo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que estuvo a punto de frenar el aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya, que de hecho ahí todavía se anda disputando la construcción de un tramo, del tramo 5, o sea, no puedes simplemente decir, pues no lo hago yo y que lo hagan ellos, porque te han demostrado que sí saben mover sus hilos legales. Están demostrando que también saben capitalizar las batallas del López Obrador, en este caso esa batalla con el Poder Judicial, ¿no? Y que cuentan con los personajes. Nos llevan a tareas que no se han solucionado. Por ejemplo, el hecho de que en el Tribunal Electoral tengamos a un Reyes Rodríguez Mondragón,
que fue denunciado por estar trabajando con Roberto Gil Suárez, que es un panista que está en todos los negocios de los panistas, en todos los gobiernos panistas está ese personaje. Entonces, son tareas que no se han hecho, ahí se dejó avanzar mucho, por ejemplo, ese caso de Reyes Rodríguez Mondragón, que la gente, para la gente no es un desconocido, o sea, la gente le dices ese nombre y sabe que se trata de un magistrado que está abiertamente de un bando. Entonces, va a llegar esa persona, van a tener que nombrar a otro magistrado, no sabemos de dónde, porque les falta otro para calificar otra vez tareas que se dejaron de hacer en su momento, falta nombrar a otro magistrado para calificar la elección. Entonces, nada de confiarse, porque necesitan ganar algo. La derrota no puede ser general. O sea, necesitan el dinero, necesitan el lugar para recuperar fuerzas y volver a presentarse a la próxima elección. La Ciudad de México se les antoja mucho, pero así como se les antoja la ciudad, se les están planteando la defensa, por ejemplo, para sus bastiones, ¿no? Que son, por ejemplo, acá el caso emblemático de Guanajuato, ¿no? O sea, y que al parecer lo tienen bien ganado de momento. Entonces, creo que para nada es momento de confiarse. Yo en mi primer comentario hablaba de que llegan bien en Morena, llegan logrando la unidad, que tanto, por ejemplo, se puso en duda al momento de elegir al candidato presidencial, al coordinador de la 4T. Llegó un momento en el que yo decía, es que ¿por qué Claudia se aferra tanto? O sea, Ebrard fue muy grosero con ella al momento de decir no me voy a someter a la señora. El propio Adán Augusto le reconoció pero sin concederle. Ahorita, por ejemplo, es un fantasma, quién sabe dónde esté, pero Claudia así de, no, unidad. Y si dice el presidente que la puerta está abierta, Marcelo. A mí llegó un momento en el que me causaba mucho, o sea, ¿de dónde saca el valor para sostener eso? Le funcionó. La Dani así decía, así. A mí me pregunta. Amiga, date cuenta. Amiga, o sea, pero le funcionó. Y eso logró permearlo en todos lados, ¿no? La unidad, sí con un costo muy alto, pero unidad. Y unidad que garantiza cierto funcionamiento, ¿no? Entonces, para muchísimas cosas. Así que, pues ahí tienes ya un Ebrard más activo, más como bien portadito, incluso todavía mejor que el propio Adán Augusto. Monreal anda también incluso bien portado, digo, lo tienen muy contento con sus puestos para los suyos en Zacatecas y para su hija aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. No salió nada barato el tener la brecha en Cuauhtémoc se está acercando, están muy muy cerca ya el PAN y Morena, y creo que influyó directamente la postura, o sea, son análisis que tenemos que hacer en la ciudad. Y también en Iztacalco incluso el PAN ya rebasó en las encuestas a la que quiere ser alcaldesa, Lourdes Paz, y eso acaba de ocurrir hace unas semanas, ¿no? Entonces también son dos alcaldías que estaban... Si lo vas como moviendo, llevando de lo general a lo particular, o sea, va a haber esos pequeños esfuerzos en donde te das cuenta que están activos, aunque falten 19 días para la elección, están viendo que pueden salvar. Regreso también están recogiendo las piezas, vamos a recoger las piezas, vamos a armar todo este rompecabezas de todos los destellos que nos han dado para ver de qué lado iban a ellos buscar, hablando de la derecha y la oposición como tal, diciendo quiero estos espacios, voy a conservar estos espacios. Se empoderaron también cuando en 2021 ganaron varias alcaldías, como bien mencionabas hace un momento. No fue porque la opción sea el PAN, la opción buena sea el Partido Acción Nacional, que nos lleva, sino es por una ejemplo, salida a pensar eso, que también es muy polémico, de lo que dice el presidente de que la ciudad se derechizó. Claro. O sea, no sé, podría ser, sí, en parte, pero no todo es así, no sé. Sí, exacto, o sea, es como, bueno, pues el voto de castigo, básicamente lo que termina... Ay, Dios. Es que ayer estuvimos en un programa con Daniela Pastrana y ella decía algo que me sacudió bastante, porque decía, es que más bien nos gusta imaginar que la ciudad es mucho más de izquierda de lo que creemos, ¿no? Porque yo decía, pues yo sí creo que, bueno, va avanzando, ¿no? La derecha, y basta ver las encuestas para ver que entre los multifactores, que es la buena o mala gestión de los alcaldes,
alcaldes, la buena o mala gestión de los diputados locales, la operación política, los grupos que están pues prohibidos en Morena, pero que de facto pues uno los ve, ¿no? O como ese tipo de cosas, pues uno diría, pues ahí va y la lleva, pero sí la derecha va avanzando. Pero lo que decía Daniela era, bueno, es que en realidad no es como que todos los gobernantes hayan ganado las elecciones pues con un amplio margen, ¿no? O sea, Andrés Manuel ganó con un margen muy pequeño, el que sí se volcó a la izquierda fue con Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, el único que realmente tuvo una gran ventaja en la Ciudad de México fue Mancera, ¿no? Y eso no es muy de izquierda, que digamos. Bueno, en la encuesta interna, pues veíamos que la mitad de la ciudad se veía reflejada con un Omar García Harfuch, que no podemos decir que es de los cuadros de izquierda militante, populares, combativos de esta ciudad. Entonces, creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, porque pareciera que vamos navegando con que lo que es la política federal que se ha reflejado, ¿no?, a través de la llegada de López Obrador a la jefatura de gobierno y después a la presidencia, es una tendencia. Pero eso no es real. Yo sí creo que hay una gran derechización en las universidades, en las calles. O sea, la disputa es muy, muy latente, y creo que eso también sería parte del balance, y que si no se tiene clara esa lectura de que la ciudad no necesariamente es de izquierda, va a pasar que se confíe el partido como se confió básicamente en el 2021, que no es que la gente le estuviera dando voto de castigo, es que la gente no salió a votar, ¿no? Eso ya está demostrado. La gente no es como que, ay, voy a probar con el PAN. En realidad la gente dijo, ay, pues van a salir, va a ganar los diputados, va a ganar Morena, y en realidad no fue así. Quien movilizó fue la estructura del PAN, un PAN que también ya es un nuevo PAN, ahí sí hay que decirlo, no es del sector de Vicente Fox, de Felipe Calderón. O sea, lo que representa Taboada y todos estos juniors es también un rostro aún más salvaje de ese panismo, ¿no?, depredador en la ciudad. Así que pues también muy de izquierda. Ayer me quedé pensando en eso toda la tarde, y después seguía yo hablando con Daniela y le decía, es que es verdad, uno asume que la ciudad es de izquierda y no es cierto. Y vamos a ver el próximo domingo, ya anunciaron formalmente, oficial dentro de la Marea Rosa, que Santiago Taboada y que Xóchitl Gálvez van a tomar el micrófono en el Zócalo de la ciudad. Por eso decía, vamos a recoger todas estas piezas que han dejado sueltas y vamos a armar todo este rompecabezas, porque Dani, publicabas un texto que haciendo un recuento de cómo fue la Marea Rosa desde 2019, como un año después de que el presidente López Obrador toma posesión del gobierno de México, vemos cómo empezaron desde la sociedad civil a organizarse, pero ya previendo esto, ¿no?, teniendo en mente que tenían que cambiar quizás incluso los modelos partidarios aquí en el país, y hacia allá vamos a encaminar ahora la plática, ¿no?, porque lo que vamos a ver el próximo domingo 19 de mayo va a ser a una Xóchitl Gálvez y a un Santiago Taboada tomando la voz de la ciudadanía, pero en realidad con todo lo que llevamos platicado hasta este momento es a quien quieren ver ahí es a Santiago Taboada. Xóchitl Gálvez, al final de cuentas, sí era un trámite que la tenían que invitar, porque ni modo que invitaran a Santiago Taboada y no invitaran a Xóchitl Gálvez para empezar a cambiar el rumbo de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que observas en esta próxima marcha de la Marea Rosa, Adriana? Pues me parece que ahí fue una exhibición muy interesante de lo que pues son muchas derechas, pero estas derechas que además han ocupado espacios muy preponderantes tanto en medios de comunicación como en organizaciones y en las propias instituciones del Estado en sexenios anteriores, y con sus excesos, porque ha habido muchos excesos. Me parece que en la conferencia mañanera sí creo que ha sido el principal instrumento, como lo he dicho en muchas ocasiones, para gobernar. Y creo que no pudieron tampoco en la oposición, justo con estas conferencias mañaneras, porque tampoco entendieron de qué se trata, ¿no? Pues no nada más la democracia y la izquierda, sino el apoyo popular y la propia imagen del presidente López Obrador. Esta cercanía que tiene con la gente, el porqué el apoyo, siguen teniendo un desprecio, me parece también muy importante. Cuando Xóchitl Gálvez habla, por ejemplo, de que nos conformamos con poco, ¿no? Lo ha mencionado en diferentes momentos, ¿no? Como un desprecio, ¿no?, hacia los pobres, hacia un sector que me parece que es una y otra reiteradas ocasiones pues sí, la oposición, el conservadurismo, las derechas han menospreciado, y lo siguen haciendo con esto que decía de Taboada del metro, siguen despreciando a las clases populares, pero parece que no se dan cuenta.
o sea, o se dan cuenta ahorita que está teniendo ya una como crisis en redes sociales por esta propuesta del metro, de la tarifa diferenciada, habrá a lo mejor que tendrán que rectificar. Pero lo que queda exhibido con esta marcha, que no es tampoco poca cosa, creo que ahí hay que ver qué tipo de personajes aglutinan qué, porque hay una mezcla de derechas y de en la oposición no es lo mismo un ex consejero presidente del INE, ¿no? Que pues una luchadora social como Ceci Flores, que también acompañó en algún momento a Xóchitl Gálvez. Me parece que pueden existir causas legítimas dentro de esta, digamos, de esta marea rosa, pero que pues todo lo capitalizaron, ¿no? Estas mismas estructuras partidistas de siempre. Y sobre todo capitaneadas por un personaje como Claudio X González, que ha buscado intervenir o interferir en todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos, ¿no? Desde sus posiciones de supuesta organización civil o como dirigente de organizaciones civiles, o como empresario o como familiar de empresarios. Y yo creo que el domingo pues va a ser como el último momento que va a tener Xóchitl Gálvez para lucirse en un zócalo que me parece que sí va a estar lleno y que creo que también hay que ponerle atención a las organizaciones que han acompañado a ese movimiento, porque las derechas me parece que son muy audaces también, y las derechas también se aglutinan con diferentes redes. Hemos visto que en esta marcha rosa han estado organizaciones pro vida, organizaciones vinculadas al boxismo en España, a la red Atlas Network, es decir, en los carteles podemos ver, ¿no? Creo que una de ellas era Hazte Oír, bueno, no sé, recuerdo con exactitud los nombres, pero una creo que era la organización sinarquista. Bueno, en fin, tiene un montón de membretes más allá de los que el propio Claudio X González sacó, que son, no sé si 6, 7 organizaciones como que uno ya tiene. Con el mismo diseñador gráfico. Sí, exacto, o sea, porque además se confunde, no se te queda como, ¿no? Claro, pero sí tiene un montón de intereses. Creo que esa es además parte de la evidencia, y que creo que esto ha sido evidenciado en la mañanera, y ahí sí me parece de manera muy puntual el observar que pues no es un movimiento ciudadano. Hay ciudadanos que digamos legítimamente están protestando, pero sí hay que ver quiénes son los organizadores, que además estas minutas, estos documentos que sacó El País, justo de cómo se organizaron en esta marcha rosa, sí, en El País, ¿no? Creo que hablan justamente de que todo esto, ¿no? Pues estaba plenamente consensuado, y no era la organización de esta marcha o de esta marea rosa no era algo realmente que se originara desde la sociedad civil. Fue impulsado, pero desde los medios de comunicación, con estas mismas élites, con estos mismos intereses, y que no hemos salido de estas comentocracias que están pues coludidas con todo este sector político pues del pasado, ¿no? O que estuvo en estos sexenios, pues además han parado los principales personajes de los medios de comunicación financiados con presupuesto público. Y eso creo que también, antes de que el propio presidente lo dijera, ya lo sabíamos, lo veíamos, sabíamos, pues no solamente por lo que publicaban, o sea, la parte de la publicidad oficial creo que era sumamente onerosa y era una exhibición, me parece a mí, absoluta grosería, ¿no? Para la cantidad de dinero que se destinaba para mejorar o lavarle la imagen a funcionarios públicos o a los gobiernos en turno, en detrimento pues de las políticas públicas. Pero bueno, esta marea rosa le va a dar como el último empujón a una Xóchitl Gálvez que está desinflada, quizá como mencionaban en el caso de Santiago Taboada, pues era el que esperaban, porque creo que es el que quizá tendría más esperanzas para ellos de tener la capital. Pero en el caso de Xóchitl Gálvez, pues ha sido como pues muy vergonzoso también
el cómo no solamente no ha podido despegar, sino que reiteradamente sigue cayendo en sus propias contradicciones, ¿no? O sea, está buscando que sanción, incluso se reunió con el Tribunal Electoral, creo que el día de ayer, porque justamente lo que estábamos platicando, están buscando judicializar la elección, sí. Pero si el presidente dijo que los programas sociales, ¿no? Que no los van a respetar, y ella está diciendo que eso afecta su candidatura, pero sí es algo que todos lo veíamos. Son declaraciones que ella ha emitido en diferentes momentos. Digo, los videos están regados por todas las redes, ¿no? En cualquier momento que se quieran asomar, pues están las contradicciones, me parece que claramente ahí exhibidas. Entonces, bueno, el punto importante es que la sociedad realmente civil defienda sus movimientos más allá de estos personajes que sí están en contra de pues la gestión de alguien como el presidente López Obrador, están en su derecho, pero que no se permita que se acaparen, ¿no? Las cúpulas partidistas de movimientos que pueden ser legítimos. Uh-huh. Y Alina, en ese sentido, por ejemplo, la Marea Rosa, y aquí en la mesa de radicales, por ejemplo, se hablaba de cómo podría mutar la sociedad civil a un partido político, aglutinando también pues estas ideologías que se tienen ya por parte de la oposición y en la derecha. ¿Ves viable esta parte en donde ya solamente nos quedemos en una izquierda y en una derecha, con un Morena aliados y con un PRI-PAN-RD ahora cubiertos ahora sí bajo el manto de Marea Rosa? Bueno, yo creo que estamos atendiendo la magnífica reconfiguración de la vida partidista en este país, ¿no? O sea, ya estamos viendo un PRI que dice te doy todo, ¿no? Pero por favor declina, y un alito desesperado, como bien lo narraban anteriormente. Pero también vemos un movimiento ciudadano que generacionalmente es muy peligroso, ¿no? Porque el 30% del electorado en estas votaciones son jóvenes. Y eso es algo que difícilmente las izquierdas han sabido pues repensar a la luz de gobiernos de izquierda, que lo que siempre pasa, a mí me gusta mucho esto, es un sociólogo argentino que habla del síndrome de Doña Florinda, ¿no? Lo que tienen los gobiernos de izquierda es que lo que hacen es efectivamente elevar los ingresos de la ciudadanía, generar condiciones de bienestar, sea a través de programas sociales, sea a través de vivienda digna, a través de todo lo que no es diferente a lo que hemos visto aquí, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? No logramos sacarnos ese chip meritocrático, ese chip pues sumamente neoliberal, individualista, en el cual entonces se deja de lado que hay un gobierno de izquierda con todas las contradicciones y límites posibles aportando a ese bienestar, y entonces pesa más la lógica meritocrática del echaleganismo para decir es que yo le eché ganas, ¿no? O sea, los programas me dieron un empujoncito, y entonces ¿qué dice él, no? O sea, es como la vecindad de Doña Florinda, donde teniendo un poquito más, entonces se vuelven sumamente aspiracionistas y ya no pertenecen a esa clase social de la que vienen, de la que forman parte, y eso pasa mucho, o sea, pasa más de lo que quisiéramos en estos gobiernos de izquierda, porque son estas generaciones que logran tener ciertos ingresos, no cambian de clase social, siguen dependiendo de su fuerza de trabajo y de cuánto trabajen, ¿no? Y si les quitan el sueldo, pues dejan de tener ingresos, no son burgueses. Sin embargo, no hay ese acompañamiento ideológico político para decir, bueno, sí, le echamos muchas ganas, claro que sí, pero al final hubo todo un proceso de redistribución de las riquezas que nos permitieron llegar a esto. Entonces, esas poblaciones generalmente jóvenes que no vivieron ese punto de comparación, en este caso entre el priismo, el foxismo, el peñanietismo, etcétera, etcétera, y sobre todo el calderonismo, que hoy les dice algo, pero en realidad no los interpela directamente el hablar de la guerra contra el narco, como a nosotras o una generación arriba. Esa generación termina votando por la derecha. Entonces, hoy en México estamos ante un partido político que está haciendo un marketing impresionante, como es Movimiento Ciudadano, que está atrayendo a mucha gente con cero propuestas. O sea, hoy Movimiento Ciudadano es el fosfo, es ponte los tenis, es ven y canta, es el nuevo León, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas pegan mucho entre una juventud que también, pues después de la pandemia, o sea, es muy difícil, y creo que ahí están los retos para una izquierda que, insisto, regionalmente no lo tienen resuelto. Fueron los jóvenes que hoy no se enfrentaron a lo mismo que la dictadura de Menem o en general al previo al kirchnerismo,
kirchnerismo, los que votaron por un Javier Milei. Son la gente que se vio beneficiada de todos los programas de Lula da Silva, los que votaron por Bolsonaro. Son toda la gente que se benefició de ese boom económico del correísmo, la que termina votando por Guillermo Lasso. Deja tú al traidor de Lenín Moreno, por Guillermo Lasso y después por Noboa. Entonces, eso es lo que pasa también en esta ciudad que dice hoy el presidente se ha derechizado. Claro, esta ciudad ha tenido múltiples beneficios en términos de los gobiernos, pero sigue pensando desde la derecha, ¿no? Es decir, pues sí, es que Claudia no me cae bien, es que oso votar por Clara Brugada, es que, ¿sabes? O sea, desde esa lógica se está votando. Entonces yo creo que ante ese panorama hay muchos más retos para Morena que para las derechas, que pueden fácilmente capitalizar cualquier tipo de discurso entre el capitalismo que de repente ya es feminista, el capitalismo que es LGBT friendly, ¿no? Y todo eso es mucho más difícil para las izquierdas repensar ese horizonte. Y pues vamos a ver, yo creo que estas elecciones un poco ya más o menos sabemos hacia dónde vamos, pero en ese horizonte de fondo, híjole, ahí sí me preocupa pensar ya en el 2030 lo que se puede hacer, lo que se hace y lo que no se hace que permite la llegada de estos fachos. Dani, ¿ves con todo esto? Sí. ¿Ves con todo esto de los retos también que deja, ¿no? la izquierda? Porque analizando, y creo que en este espacio junto con Alina Duarte nos has dado esa visión de lo que ha pasado en América Latina y de cómo las derechas han logrado recuperar esos espacios y cómo también lo han hecho gracias a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora que si estamos en un gobierno de izquierda, Marea Rosa sí podría llegar a convertirse desde tu punto de vista, Dani, para empezar ya con esta ronda final y desde ahí buscar algo con Movimiento Ciudadano ahora que le siguen rogando? No, o sea, creo que tienen que aprovechar la tragedia del PRI, PAN y PRD. Morena tiene que hacerlo. O sea, creo que en ningún otro momento, ningún otro partido ha tenido ese regalo ahí enfrente. Y creo que es una gran oportunidad para aniquilarlos, ¿no? O sea, ya de dejarlos como partidos que ya son obsoletos y que la gente, como ya los padeció, que eso es lo más terrible, que ya no los quiere. Ya unos partidos que deben convertirse en los próximos PRD, ¿no? Es una oportunidad que quizás no se vuelva a presentar, pero ojalá la aproveche, y se tiene que aprovechar con trabajo político, con propuestas. Y eso también incluye el limpiarse hasta el moco verde, ¿no? Que tiene ahí pegado. Sí. Ahí, o sea, sí. eso también, por ahí pasa también es el aprovechar los tiempos políticos. Si seguimos esto de que, por ejemplo, lo que dice la encuesta de las Heras de Motecnia, de que Claudia Sheinbaum estaría ganando incluso hasta con más votos de los con los que ganó López Obrador. O sea, van a tener esa posibilidad que quizás no se vuelva a repetir, la posibilidad de aniquilar esos partidos, de poder desechar al Partido Verde y seguir en lo suyo. Lo de Movimiento Ciudadano, yo no creo que deba aliarse Morena y MC. O sea, Movimiento Ciudadano, desde mi perspectiva, es un partido de acomodaticios, de gente extremadamente que da bien. O sea, que así como les funciona ser ahorita defensores de derechos laborales, mañana no les conviene y punto. Porque recuérdenlo, o sea, Movimiento Ciudadano en esto de la huelga legislativa del PRI, PAN y el PRD, no estuvo con Morena ni estuvo independiente, estuvo con PRI, PAN y PRD. O sea, ahí sí tenían su alianza. MC sabe tomar bando, tanto que lo hizo ya con la tan temida vieja política, ¿no? O sea, el MacBrien. Es muy, muy queda bien Movimiento Ciudadano, y creo que Morena, si lo sabe aprovechar, también podría hasta llevarse a ese partido. Que, o sea, si apenas uno quita la canción, quita a la candidata güera de Monterrey, se va a encontrar con un partido que es propiedad de solamente un señor con una trayectoria muy oscura, que es Dante Delgado. Entonces, tiene esa posibilidad, pero, o sea, y yo lo he referido en los espacios, que es el que vayan tomando nota. ¿Por qué creció MC? ¿Por qué pegó ese marketing político en los jóvenes? Mucha gente, y ese es un error, va a decir, ay, porque los jóvenes son tontos, los jóvenes no saben.
jamás, o sea, ningún político debe tomar como tonta a la juventud. A la juventud se le escucha y es responsabilidad de los políticos atenderla. Entonces, Morena apenas tome el poder, y eso se lo escuché a Alejandro Páez, que es, o sea, Claudia, en cuanto ya tome protesta como presidenta, no va a tener que ocuparse de Morena, va a tener que ocuparse del país, porque, o sea, es su chamba, va a ser su chamba y eso es lo que se le va a recriminar. Le toca a Morena pasar ese trago amargo del periodo post López Obrador, que también va a ser un asunto hasta de orfandad política, y dedicarse a trabajar en esas áreas que no tiene bien atendidas. No digo que no las atienda, no las tiene del todo bien atendidas, y una de esas sí es la juventud. Si algo como MC pudo, ¿por qué Morena no podría hacerlo? ¿Por qué Morena, si tiene ideología, cosas que no tiene MC? ¿Por qué Morena, si tiene gente, cosas que no tiene MC? ¿Por qué Morena no podría hacerlo? Ahí hay un asunto de ya poner los pies sobre la tierra. La pasaron muy bien estos 6 años con López Obrador. El presidente defendió a todos, los apoyó a todos, hizo chamba a veces que hasta no les correspondía, pero ya les toca ponerse a trabajar. Entonces, ojalá sí hayan tomado esas notas de campaña, porque no solamente es la juventud, pueden ser otros sectores que no se sientan bien atendidos, bien escuchados, y a todos se les tiene que atender, porque, o sea, pues ya no puedo agregar más que segundo lo que dice Alina. O sea, hay veces que la izquierda deja todo el terreno listo para el gran regreso de la derecha. Adriana, para finalizar también esta última ronda de participaciones, ¿tú crees que la izquierda está confiada y no está analizando y viendo esto, por ejemplo, que Alina ya nos ponía sobre la mesa? Pues sí, me parece que no ha trabajado con las juventudes, digamos, como creo que es el momento y la coyuntura, tanto por lo que está pasando en Palestina. Hay una ultraderecha que está avanzando y que justamente lo hemos platicado, a diferencia, creo que de otros espacios, creo que sí lo hemos platicado sobre quiénes llevaron al triunfo a Milei, que creo que eso no se debe de perder de vista, y quiénes están aprovechando electoralmente a los jóvenes. Ahorita es Movimiento Ciudadano, pero creo que hay cosas que se siguen cocinando todavía más abajo. Las ultraderechas y las derechas son múltiples. Yo sí creo que hay incluso un movimiento que ha emergido de las entrañas del Internet, más allá de las redes sociales, pero que ahora están exhibiéndose más con las redes sociales, un movimiento de inceles particularmente, y que han sido arropados por personajes como Ricardo Salinas Pliego. Y ya han visto en personajes como Milei, como Salinas Pliego, si estos personajes se pueden pronunciar abiertamente y ser misóginos, ¿no? Ser machistas, tener estos discursos de odio en contra de la comunidad LGBT, pues entonces nosotros podemos salir ya a la luz. Y eso creo que se está reagrupando, o se está además de manera ya cada vez mucho más visible. Hemos visto que con estas expresiones públicas de estos personajes se sienten acompañados y se sienten liderados. Yo creo que Claudia tiene un gran trabajo y me parece que tiene retos sumamente relevantes y que enfrenta, entre otras cosas, que también a mí me parece muy preocupante, el ejército, que yo no lo veo, digamos, ni con buenos ojos lo que ha estado sucediendo en este sexenio, pero ningún otro, y que con una mujer en el poder me parece que puede tener muchas señales de alerta de este machismo dentro de las Fuerzas Armadas. Eso por un lado, y creo que es además esto de las Fuerzas Armadas un tema que el presidente no ha podido enfrentar el tema, precisamente porque está con otro de los frentes que para mí es el Poder Judicial. Es decir, eligió, digamos, un frente, y por eso también creo que hemos visto cómo pues ha ido acompañando el presidente también pues a las Fuerzas Armadas en un tema también de darles incluso más poder. Yo sí veo muy complicado en 2027, en 2030, veo que el tema de los jóvenes no se puede pasar por alto, porque sí hay muchas juventudes que se están organizando. Vemos el tema de este simulacro en las universidades, que me parece que fue algo fantástico,
pero que también de pronto pues sale ya aparte el ITAM, ¿no? Con pues ganó Xóchitl Gálvez y pues lo salen a festejar y todavía por ahí había una, perdónenme la palabra, pero una persona ridícula en las redes sociales, digo, creo que es periodista, pero le van a darle igual cobertura, porque ni a 1,000 votos llegaron y eran 255,000 votos de el simulacro realmente universitario, ¿no? Entonces era el punto 36%, o sea, pero esa es la cúpula, ¿no? Y eso es lo que no han entendido justamente, digo, podrá ser el ITAM y quien quiera, porque además dentro del ITAM, pues no votaron tampoco la mayoría, ¿no? O sea, es impresionante además cómo se siguen estas cúpulas queriendo reflejar que son representativas de lo que es un país como México. Y yo ahí, pues, digamos, pongo un poco... pues en esta situación de atender, de pedir, de solicitar, sobre todo a las izquierdas, que volteemos ahora a los jóvenes, las peticiones, las demandas que están llevando a cabo, tanto los campamentos, ahorita con pues esto de Palestina me parece que tienen un papel muy relevante. Yo de pronto le preguntaba a Tere Rodríguez de la Vega, sí, no era mucho, el como cargarles mucho la espalda, también el peso a los jóvenes en la espalda. Y me decían, no, bueno, pues, o sea, ellos están jóvenes precisamente, ¿no? Porque de algo que no pudimos hacer, ¿no? Como sociedad y como adultos, pues ahora tienen un papel, me parece que preponderante la juventud, en un momento internacional, nacional como pero que siento que viene... momentos y cambios muy fuertes y que sí se va a necesitar tanto que los estudiantes como los jóvenes sean escuchados, se les den estas oportunidades. Híjole, quitemos ya, o sea, busquemos erradicar esta cuestión de la meritocracia. Me parece algo que sí lastima de manera brutal a los jóvenes, ¿no? El cómo no tienen las mismas oportunidades, pero cómo también se les echa en cara, ¿no? Pues los ciertos fracasos, el no entrar a ciertas universidades, el no tener la posibilidad. Y algo, finalmente cierro con esto que me preocupa muchísimo, en el tema de la seguridad, que hemos estado viendo que los modelos de seguridad, tanto de izquierda como de derecha, porque hablo también en el caso de Claudia Sheinbaum, que me preocupa esta parte de la vigilancia, todo como la ciudad como tipo Robocop, que es lo que de pronto también comentamos en algunos lugares, el uso de los datos biométricos, porque parece, o el blindaje de alguien como Santiago Taboada, porque este tema de los datos biométricos lo estamos viendo cómo lo están utilizando en Estados Unidos. Y en Estados Unidos para no darles trabajo a los egresados de las universidades por protestar en contra del genocidio en Gaza, en Palestina. Eso queremos ver realmente, que tengan nuestros datos biométricos para que esa videovigilancia se pueda llevar a cabo, ya sea con gobiernos de izquierda o de derecha. Creo que en este momento los jóvenes en ese sentido también como de seguridad tienen un papel súper relevante, sobre todo en medio de estas protestas, ¿no?, en contra del genocidio. Alina, ya para finalizar, y ahorita que hacía referencia al simulacro que vimos universitario, le daba un triunfo a Claudia Sheinbaum. ¿Se puede confiar de esas cifras? Porque anteriormente aquí en Sin embargo hicimos un sondeo, la periodista Nancy Gómez, para conocer cuál es el pulso de las juventudes, qué es lo que quieren, cuál es su percepción que tienen de la política, y en el primero hubo muchos comentarios en contra de los jóvenes, esta intención de hacer mínima la opinión de cada uno de ellos. Pero luego salen los resultados y cuando sale beneficiada, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, todos voltean a ver y dicen, claro, sí está en las juventudes tomando en cuenta lo que está pasando en nuestro país. ¿Se puede confiar de este resultado la izquierda para decir sí podemos tener y hacer trabajo dentro de las universidades o con las juventudes en general? Bueno, en realidad, pues más bien la idea de todo esto es que no se confíe nunca, ¿no? O sea, incluso ni de ganar elecciones. O sea, ese es el gran problema, que a veces las izquierdas creen
creen que ganar elecciones y ganar el gobierno es tomar el poder, cuando en realidad siguen existiendo todos estos grupos de poderes fácticos que terminan chantajeando también a los gobiernos de izquierda diciendo, los Salinas Pliego, ¿no? De por qué quieres acabar conmigo si yo soy fuente de trabajo de millones de personas. Entonces, se tiene que ir más allá. El tema de las juventudes es algo muy particular porque, bueno, es como en todo, hay jóvenes despolitizados, jóvenes involucrados, y a pesar de que pues no es menor el ejercicio que se hace en las universidades con decenas de miles de participantes, es algo que hay que recuperar, pero también, vaya, no todos se volcaron a las urnas. La UNAM, el Poli, estas casas de estudio tienen cientos de miles de participantes, ¿no? O sea, digamos, es una porción que responde también a la porción que suele participar de las elecciones, ¿no? A pesar de que el padrón tenga no sé cuántos millones, ¿no? Pues no todos participan, cerca de un poco más del 50% son los que suelen participar. Entonces son los propios retos de cualquier democracia que se ancla a lo electoral, pero para mí los verdaderos retos están en construir esas democracias que decía un compañero no hace mucho que entrevistaba, democracias radicales, ¿no? Es decir, la parte, yo me la paso insistiendo eso en todos los espacios donde estoy, votar es la parte más fácil de una democracia, en donde expresas tu voluntad, pero rara vez se le da seguimiento a la actividad del legislador por el que votaste, o legisladora, el senador de la senadora. Ahora ya hay ciertas funas, ¿no? Ciertos castigos mediáticos en donde dice, sí, votaste en contra de la reforma energética. Te pones a buscar, entonces, ¿no? Sí, o sea, eso ya existe y creo que vamos avanzando poco a poco, pero dada la urgencia de construir democracias más radicales, vamos muy lento, ¿no? Es decir, votamos sí por un alcalde o una alcaldesa, pero al final también hay que involucrarse para presionar. Asumamos que no todo es cuestión de voluntad política. Y eso aplica para todo, aplica para la vida de la Ciudad de México, para la vida de cierto distrito electoral, pero también para la vida partidista, ¿no? Esto de asumir que es que Mario y Citlali son los que deciden todo, y es como, pues entonces, ¿dónde estamos construyendo el partido movimiento que se dijo que iba a ser? Sí, este gobierno ha sacado a 5 millones de pobres, pero todavía hay otros millones de pobres ahí. Este gobierno sí aumentó el salario mínimo más del 100%, pero aún así hay carencias en derechos laborales múltiples, la falta de sindicatos democráticos, es decir, las luchas en el horizonte son múltiples, ¿no? Y no nos vayamos lejos, aquí en la Ciudad de México, las luchas de los pueblos originarios, las luchas por el agua, las luchas, y eso a veces como que pareciera que le estorba a la democracia electoral. Entonces, esto también es una invitación a tomar en nuestras manos la trinchera que nos corresponde, sea en los medios de comunicación, sea en redes sociales ahora con lo de Palestina, o incluso, ¿no? Coincidió, este sábado vamos a estar en la Utopía Libertad hablando con el embajador de Palestina, el embajador de Colombia, una compañera de la Cámpora, esta organización juvenil en Argentina. Entonces, quien pueda darse una vuelta en la Utopía Libertad el sábado a las 11 de la mañana. ¿En dónde hay más información? En mi Twitter, va a estar ahí. Vamos a estar varios compañeros, va a estar Paco Ignacio Taibo. Es decir, una cosa es lo que diga la Cancillería y la otra nuestra obligación también de estar a la izquierda de eso. Lo de la Cancillería. No, fue horrible, ¿no? O sea, le escupes en la cara a 35,000 personas que han sido asesinadas en los últimos meses. Entonces, pues eso, o sea, creo que mi obligación también haciendo formación política dentro de un partido es estar a la izquierda de ese tipo de cosas. Entonces decimos contactar al embajador de Palestina, él aceptó, el embajador de Colombia, para hablar de que no solo está pasando aquí en México con estos grupos neonazis que existen, sino es regional, y también de esa manera creo que podemos combatirlos. Así que, pues ojalá que quien pueda darse una vuelta a la Utopía Libertad este sábado, que le caiga, vamos a estar todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, hablando de feminismo, ¿no? Un montón de cosas, y pues eso, que el 2 de junio la gente no se confíe, que salga a ejercer su derecho a voto, que llegue temprano a votar por si hace falta gente en la mesa directiva, y bueno, las listas de las tareas creo que siempre son muchas, pero ahí vamos. Y se van agregando. Se van a agregar siempre. Exacto, pues haciendo otro comercial, no se pierdan el próximo debate presidencial, en donde va a estar Dani Barragán, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar. El próximo domingo a las 19:30 horas arrancan transmisión por Estudio B, y no se pierdan el debate presidencial. Sí, fíjate, el pasado teníamos la salida de la verdadera Xóchitl, y ahora ya no hay nada. A ver cómo sale. Porque va a venir de esta marcha. De la marcha. Ajá. Va a haber mucho de qué hablar. Asoleada.
Eso sí. Sí, seguro. Que tome agüita. Pues muchas gracias por haberse quedado. Muy interesante esta mesa que les llevamos el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final de esta transmisión. Recuerde que estamos muy atentas siempre a los comentarios que nos están dejando en el chat. Ahí nos saludamos y también agradecemos sus me gusta que dejan y compartan para que llegamos a más gente. Suscríbanse a este espacio Estudio B y a los canales también de todas las que participamos en esta mesa. Muchas gracias, Cris Rodríguez. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Que pasen un excelente martes o un excelente miércoles cuando nos esté viendo.